Ok, vamos a ver, Carlita y Elizabeth ya se conectaron. ¿Cómo están, mijas? Hola, bien. Hola, qué bueno. Elizabeth, ya chequé ayer, me mandaste tu recurso. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias, ya lo empecé a leer, no lo había yo terminado. De hecho, Ok. lo pensaba yo terminar ahorita, en el transcurso ahorita de la mañana, porque estaba yo con la idea de que teníamos examen el día de hoy, pero me está diciendo el ingeniero Miguel Chavarín que es hasta el próximo sábado, el sábado 18 es la última clase. O sea, hoy se Hasta- supone que teníamos clase y yo estaba con la idea de que era examen. Ah, Pero ok, bueno. ok. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Tengo entonces una pregunta porque estoy terminando mi recurso y quiero saber si se lo puedo mandar, lo revisa y me lo regresa para saber en qué observaciones le hace. Sí, puedes hacerlo así, pues ya nada más ahora sí que lo reviso, si quieres le hacemos alguna observación, pero bueno, el chiste era dejárselos como tarea porque íbamos a calificar hoy, pero ¿qué creen? Pues tienen más tiempo, ahora sí que tienen hasta antes del día 18. Digo, Elizabeth ya lo envió, ya lo estaba empezando a revisar y parecía bastante bien, no lo terminé de leer, pero el tuyo, Carlita, si quieres mándamelo, igual a mi correo monjaras1717 gmail.com para irlo revisando. Ya si hay algo, pues ya lo checamos, porque finalmente, pues esa va a ser la calificación. No, no creo conveniente entrar ¿cómo se llama? Hacer un examen a ustedes, o no sé, ponerles un examen o hacerles preguntas en directo y eso, porque pues sale como medio absurdo. Pues, tendríamos todo lo material a un lado y podemos leerlo. O sea, no tiene qué caso. Yo creo que el trabajo está padre así para calificar. Y pues ya saben que las calificaciones siempre son buenas, a menos que alguien no le entregue, ¿no? Como ves que hay alguien de la lista que nunca va y que siempre tiene 5. Entonces, el amigo que yo conocí en otra universidad, el señor ya grande, que no ha ido en estas de amparo, bueno, al menos a las presenciales ya no fue en ninguna de estas. Pero pues con eso voy a calificar, Carlita. Pregunta, entonces hoy hay clases y el 18 también, ¿verdad? Así es, pues lo que me está diciendo el ingeniero Chavarín hace un momentito, se conectó conmigo, es que había clases hoy y el 18, pues le digo, oye, pues es que yo terminé el día 28 y ya programamos nomás para hoy el examen. O sea, en teoría ya no teníamos o ya no debíamos tener clase hoy. Entonces, me dijo, no, pues como sea, pero al fin, vaya, no me dijo como sea. Me dijo el ingeniero Chavarín que pues que el examen finalmente pues va a ser hasta el 18 y que el sistema se habilita hasta ese día, hasta el 18 para subir la calificación. Entonces yo el 18 subo la calificación, no hoy. Entonces ahora sí que, pues avísenle a sus compañeros, los que no se lleguen a conectar ahorita, que la calificación sería hasta el 18. Y ahorita, pues tendríamos clase, pero ahora sí que ya no tendríamos clase de recursos, porque ya vimos lo que eran los recursos. A lo mejor nos faltaban algunas cosas por ver, pero la clase pasada platicamos todo lo de los recursos en materia de la ley de amparo. Hasta ahí nos quedamos. Lo más que podríamos a lo mejor platicar esta vez es que ya vimos amparo directo e indirecto. Literalmente ya tenemos eso. Este, ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún otro tema que quisiéramos tocar de derecho, algo que no que sientan que no lo vimos bien, o de otra materia que dijeran, oye, pues de penal andamos medio mal, o digo, de algo que yo pueda saber, porque si me preguntan de agrario, pues no sé nada, que fuera relacionado a lo mejor con la maestría, ¿no? De penal, perdón, de amparo, porque amparo pues también involucra muchas otras materias. Entonces podríamos hablar, no sé, algunos puntos sobre cuestión financiera, pues, algo de derecho financiero, a lo mejor en qué momento te vas al amparo, o penal, o algún otro tema que quisieran, no sé, niñas, qué opinen Elizabeth y Carlita, porque los demás todavía no se conectan. Si tienen alguna.
alguna propuesta o algo que pudiéramos analizar, o damos un repaso de todo, lo que ustedes quieran, mijas. De dudas tengo muchísimas, pero que ahorita se me venga a la mente, no. Pero sí, un repaso estaría bien. Un repaso entonces. ¿Tú también, Carlita, estarías de acuerdo? Le hago un comentario, le Sí. mando nada más, mire, es que yo ya tengo en mi recurso, entonces ya Ok. nada más se lo mando hoy para que me haga las observaciones. Ok. Y en cuanto a repaso, la verdad, le soy sincera, no me funciona este sistema como en clase. Así es. Sinceramente, no me funciona. O sea, independientemente de que la universidad nos esté proporcionando esto, la verdad a mí no me ha funcionado más que, pues obviamente yo, las lecturas que tengo, ya sea en el trabajo o en casa, pues cambia. Sí, Pero claro. así como tal, pues no. Y repasar para mí es lo mismo, le vuelvo a repetir, es algo Sí, que en claro. este momento pues no me funciona. Y exactamente, dudas, pues yo creo que estaría súper bien aclararlas pues en clase Sí, es que o es en... diferente tener el pizarrón, apuntar, hacer ejercicios, poner ejemplos, se nos ocurren ideas. Sí, es Sí, que la mecánica es muy diferente, estando ya presentes todos a esta forma, que están pues tan a distancia, nada más nos escuchamos las voces. Digo, nos podríamos ver, abrimos las cámaras y nos vemos, pero no tiene mucho sentido, ¿no? No sí, hay como claro. las clases tradicionales, tienes razón. Sí, entonces, bueno, yo de mi parte es eso. Yo también pensé que esta era la última clase, la verdad no Sí, me tomé tiempo para checar el calendario y para ok, a lo mejor, como siempre, avisarle, ¿no? Que ok. qué tiempo es el que nos falta. Este, entonces sí, yo me conecté para avisarle que ayer ya no le había mandado mi recurso, pero que ya lo tenía listo para hoy. Ok. Entonces, Mándame a mi correo, Carlita, y si quieres, si tienes alguna otra actividad, pues ya desconéctate y haz tu actividad o lo que tengas que hacer. Y me quedo con Elizabeth y los que se conecten más al ratito. Si es que esa sería la idea, nada más mándamelo a mi correo para que lo vaya revisando, Carlita. vale, me parece bien. De todos ¿Vale? modos, sí, porque sí hice unos planes para ahorita, este, con esto de que no podemos salir. Ajá. Entonces, voy a hacer unas actividades aquí. Hay que ir a la sala antes de que se te haga tarde. Hay que ir al coche, Hay que ir al regresar. coche. Sí. Sí, Pues no te creas, salen un montón de cosas. Hace sí. ratito bajé a lavar los trastes en la hora que tengo de descanso. Ya ni desayuné, así según iba yo a desayunar allá abajo y me puse a lavar trastes, vi otras cosas. Cuando vi ya eran casi las 11, ya me voy a subir. Y ya encerré a los perros para que no me estuvieran molestando, porque antes de conectarme los perros ladre y ladre y ladre. Yo me recargo, o sea, están dormidos y ya que me voy a conectar empiezan a ladrar. Parece que les pagan. Por el Pero sí, ruido, no, ¿no? no, no terminan las actividades en casa. Así es que te Sí, comprendo. sí, y la verdad es que ni siquiera estoy en casa, estoy en casa de mis papás. Ah, ok. Eh, entonces también por eso es que hice ahora sí que los planes aquí con Perfecto. mi madre, Con tu mami. pero ¿cómo se llama? Pero sí, cualquier cosa de todos modos en un Sí, ratito igual Carlita. y me vuelvo a conectar para saber si ya a lo mejor hicieron algún cambio, comentaron alguna otra cosa. Y si no, de todos modos, maestro, pues seguimos en contacto. Claro que sí. Este, me Nos avisa, conectamos el día 18 por cualquier cosa. Yo te mando un mensaje. Tengo tu celular y tú sí, tienes el mío. Cualquier cosa nos mandamos mensaje. claro que sí, maestro. Bueno, cuídate Muchas mucho. gracias. Gracias a Igualmente. ti. Que Dios te Bye, cuide y a Eli, tu bye. familia también. Bye. Ah, muchas gracias. Ay, Bueno, Eli, entonces nos quedamos tú y yo. Entonces, Eli, ¿quieres que empecemos con un repasito rápido, Eli? O quieres que veamos alguna otra materia? ¿Quieres que te platique de alguna otra cuestión? Te digo, yo lo que estoy muy enfocado es mucho más a cuestiones de derecho penal, y sobre todo delitos, de todo lo que son teorías y todo esto penal, pues me gusta mucho porque tengo 2 maestrías en eso. Entonces, me he especializado mucho en esas áreas, o área financiera, o lo mismo de esto que es amparo. Si quieres, vamos dando una repasadita de todo. ¿Quieres, vamos con la ley? Lo que tú me digas, Eli.
No, pues digo, de pasadita sí me gustaría si quiere un poquito más al final, pero ahorita que está aprovechando diciendo de si tenemos algunas dudas. Ajá, de una vez, ajá, Ajá, pero bueno, sí abarca respecto de la materia, pero es más en cuanto al control convencional, ok, que estaba platicando bueno, estaba checando también de la clase anterior, se tocó sí, un punto respecto al control constitucional y el control convencional, sí, y uno que no, que es difuso y concentrado, ajá, ajá, difuso y concentrado, que me parece usted en alguna sesión sí, lo tocó, ¿no? sí, El control de convencionalidad o el control constitucional, así que es, sí entiendo la parte de que es uno aplica, bueno, respecto a tratados internacionales y otro que aplica a ámbito interno o a la Constitución, ¿no? así es. Pero en cuanto al control difuso y el concentrado, es ahí donde tengo la duda. Bueno, no tengo como claro cuál es uno y cuál es otro. Ajá, ok. Mira, normalmente antes había control difuso y control concentrado, esos dos únicamente. Después Ah, vinieron los controles constitucionales como a resurgir. De hecho, el control concentrado ya no se está aplicando. Lo único que hablas de control concentrado es cuando la Suprema Corte de Justicia tiene una facultad de atracción. Entonces concentra los asuntos importantes y los absorbe. Esa es la facultad de atracción. Y ok. eso es más el control concentrado que lo que era la división entre difuso y concentrado. Realmente hoy el control convencional y constitucional, que ese es lo que tú ya habías entendido bien, Ujú, realmente se llama control constitucional de normas, ese ujú. es uno, y control constitucional convencional. Son esos dos primeros. Estos dos primeros, control constitucional de normas y control Ujú. constitucional convencional, se refieren al control que ejerce el Poder Judicial Federal y es un control que el mismo Poder Judicial Federal resuelve. Es decir, si hay una norma, en el primer caso, control constitucional de normas, hay una norma estatal, federal o municipal que vaya en contra de la Constitución por cualquier cuestión. Vamos a pensar una ley federal, ley, decíamos, de impuestos, ¿no? La ley del Ujú. ISR, o en este caso, que pertenece al Código Fiscal de la Federación, que impusieran un impuesto nuevo a las personas por un impuesto por salir a la calle en plena pandemia. Y entonces, aquel que detuvieran le van a cobrar un impuesto extra. Esta medida sería inconstitucional, va en contra de la propia Constitución. ¿Por qué? Porque estarían violando nuestras garantías y nuestros derechos humanos de imponernos una tasa eh, de impuestos, es decir, un pago por Ajá. una cuestión que implica salir. Es decir, salir y la vía pública y transitar libremente, pues Ujú. es un derecho humano que todos tenemos en la Constitución. Sin embargo, por cuestiones, como dicen, de pandemia, esto se pueden suspender esos derechos. El ejemplo de la suspensión pues, viene en el artículo 29, en el cual el presidente puede ordenar ciertos derechos humanos que tenemos reconocidos en la Constitución sean susceptibles de suspensión temporal, como precisamente salir, hacer reuniones pacíficas, todo este tipo de cuestiones las podría prohibir el presidente ya en un decreto autorizado por el Congreso y ahí sí te podrían a lo mejor arrestar y llevar detenido, una cosa así, pero Ujú. tanto como imponerte un impuesto sería ilógico porque no lo prevé así la Constitución, Anticonstitucional. sería anticonstitucional. Entonces, si tú promovieras un amparo urgente en contra de ese impuesto que te están poniendo, Ujú. el que resuelve, obviamente el que se encarga de resolver ese amparo o esa controversia constitucional, porque es una norma general que Ujú. que te está perjudicando en tus garantías, la vas a impugnar ante el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Federal se encargaría de decir que ese impuesto
y esa norma es anticonstitucional o inconstitucional, no está de acuerdo con la Constitución y por lo tanto ejercerían ahí un control constitucional de normas. Ese ejercer control constitucional significa que van a resolver diciéndote que la unión de la justicia te ampara y te protege para efectos de que tú no pagues ese impuesto que están a lo mejor anunciando en una ley o modificando, etcétera, están publicando en el Diario Oficial de la Federación, la autoridad. Entonces ese a ti no te van a cobrar ese impuesto, tú estás exenta porque tú te amparaste contra una norma que va contra la Constitución. El otro caso, el que te decía del control constitucional convencional, es cuando alguna cuestión internacional, ya sea constitucional contra un tratado o un tratado que quieran aplicarte, vaya en contra de nuestra Constitución. ¿Sale? Ok, Entonces, ok. Pero entonces el control difuso y el esa es la otra concentrado parte. ya no se Ajá. aplican. Ajá, sí. No, haz de cuenta que está dividido. Tenemos en el número 1 dos Ok. controles. En el Ajá. número 1 tenemos dos controles. ¿Por qué el número 1? Porque el que resuelve es el Poder Judicial Federal y tenemos control constitucional de normas y control constitucional de convenios, convencional. Ajá. Ajá. Ese es el número 1. En el apartado número 2 tenemos el control difuso. Ahí entran dos también, dos ramitas. Igual que en el 1, en el 2, que se llama difuso, ahí sí entran dos ramitas también. La primera ramita se llama control difuso de normas o constitucional de normas, pero ya lleva la palabra difuso. Este, junto con la segunda ramita, que es el control difuso de convencional, que son los convenios internacionales, quien resuelve no es nadie, es decir, nadie resuelve sobre estos controles. Simple y sencillamente el control difuso lo debe ejercer cualquier autoridad. Y al decir cualquiera, y ejercer es no que dicte resolución ni nada, sino que debe abstenerse, esa es la palabra clave, debe abstenerse de aplicar, si es en la primera ramita de normas, debe de abstenerse de aplicar esa norma que va en contra de la Constitución. Y si es de convenios, debe de abstenerse de aplicar una norma que va en contra de un convenio. Como nos regimos, está bien curioso, porque como nos regimos por leyes federales, estatales, municipales, y luego de las federales, por ejemplo, hay reglamentos, leyes orgánicas, leyes reglamentarias, y de las estatales lo mismo, surgen una ramificación de leyes orgánicas, reglamentos, ley reglamentaria, ley no sé qué, y de las municipales igual. Entonces es un mundo de leyes las que tenemos en México. Pero si alguna de estas, estamos ahorita en el apartado 2 del difuso, si alguna de todas estas ramas de las leyes, alguna, la que tú quieras, sea municipal, estatal o federal o de sus ramificaciones, a un ordenamiento, un reglamento, una circular de la Procuraduría de Justicia, bueno, ahora ya se llama Fiscalía, la circular número 0028-215 de la Fiscalía de Puebla, que dice que ningún ciudadano podría, que van a permitir que la Policía Judicial ponga retenes en las carreteras o en las calles de Puebla para vigilar. Ah, Chihuahua, espérame, esta circular 0021 de la Fiscalía, ¿de dónde se sacó esa jalada de poner retenes de judiciales en las calles? A ver, entonces, ahí, ¿qué es lo que haces? Si tú lo vas a impugnar, te vas al número 1. Puedes impugnar esa norma porque es una norma en contra de la Constitución o en contra de los tratados internacionales para que resuelva el Poder Judicial Federal, si te vas al 1. Si te vas al 2, entonces estás hablando de un difuso. Y ahí tú no haces nada, simplemente le dices a la autoridad, oiga, judicial o MP, ¿por qué pusieron este retén? Ah, porque lo permite la circular. Pues deberían ejercer el control difuso constitucional. Si lo entienden y saben qué es eso, te van a decir, sí es cierto, señor ciudadano, pase usted. A usted no lo voy a detener porque usted sí sabe. Por lo tanto, nosotros lo que debemos de hacer es omitir cualquier disposición legal, la que sea,
cuando somos autoridades, que vayan en contra de la Constitución. Ese es el primer control difuso de la ramita 1, del número 2, la ramita 1, o en contra de un tratado internacional, que es la ramita 2 del número 2, que son los difusos. Entonces, las autoridades lo único que deben hacer es omitir esas leyes o esas disposiciones que vayan en contra de la Constitución, ramita 1, o de los tratados internacionales, ramita 2. Esos son los difusos. Ah, ya. O sea, el difuso puede existir, el control difuso es también convencional Claro. y también es constitucional. Solo Claro, que... esas son las dos ramitas, muy bien. Ajá, ya. ¿Y en qué consiste? Únicamente consiste en abstenerse de aplicar esa norma o esa ley que va en contra de la Constitución o que va en contra del Tratado Internacional. Nada más en eso consiste. ¿Y a quiénes está dirigido? A todas las autoridades, no a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos por qué aplicar un control difuso porque nosotros no somos autoridades. Nosotros podemos a exigirle a una autoridad que lo respete y decirle a un juez, oye juez, respeta el control difuso convencional, porque la ley que me estás aplicando va en contra de un tratado internacional en este sentido, por lo tanto, ¿por qué me quieres fijar un término más amplio del que establece la ley? Ah, sí, cierto, señor, tiene usted razón. Entonces los abogados podemos utilizar esto para exigir a las autoridades y defender a nuestros clientes. Y en el otro lo que haces es ahí sí presentar una pelea. O sea, en la primera rama, los controles constitucionales, porque ahí lo único que consiste, a diferencia del difuso, que es omitir la ley o el que vaya en contra de la Constitución o del tratado, en el otro resuelven. Entonces, si ves que una ley va en contra de la Constitución o en contra de un tratado y te perjudica, moles directo al Poder Judicial de la Federación, vas y los acusas. Como Kiko. O sea, nosotros sí podríamos alegar como particulares el control constitucional, convencional o de norma, claro. O de normas, eso sí. El control difuso no. El difuso no, porque no somos autoridades. Si fuéramos autoridades, tendríamos que ejercerlo omitiendo. Pero si fuéramos poder judicial, pero si fuéramos, como ahorita, ¿no? Si fuéramos autoridades federales, tendríamos que resolver sobre si efectivamente va en contra y amparar y proteger al quejoso. Ahí si fuéramos autoridades federales, pero todos los ciudadanos podemos hacer valer tanto uno como otro. El primero a través de un juicio de amparo, que es tu garantía, y vas y reclamas que esa ley es anticonstitucional o va en contra de los tratados internacionales, y te amparan y te protegen. En el otro nada más lo alegas. Oiga, señor juez, oye, judicial, tú eres autoridad, que no conoces el control difuso. No, ¿qué es eso? Pues es que no apliques esta ley, es que aquí dice el reglamento de tránsito que podemos poner retenes a cualquier hora. Mi rey, eres policía municipal de Cholula. ¿Por qué aquí en Forjadores, debajo del puente del periférico, pones tu retén, nada más así por tus pistolas? Sí, es que me lo permite la ley. A ver, ¿dónde dice la ley? ¿Y dónde está el oficio de comisión? No, pues, ¿y sabías que prohibir el paso a un ciudadano libremente estás violando sus garantías constitucionales? Bueno, sí lo sabía, pero pues no sabía bien. Entonces lo que tienes que hacer, mi rey, es ejercer un control difuso. Tienes que omitir esta ley. Toma tus llaves, arranca tu patrulla y vete a circular por otro lado. Vete a ejercer funciones de cuidar a la ciudadanía, no de estarles pidiendo dinero a los pobres campesinos que ahí vienen con su verdura y su fruta y los detienes. A ver, pues trae mucha mercancía. Señores, que traigo mi flor de cempasúchil, déjeme ir. No, excede las medidas de la carga. Pues ahora sí le voy a pedir una Sor Juanita para dejarlo ir, porque la multa viene como de 4,000 varos. Ay, señor, pues nomás traigo lo de la gasolina, que son 300, pues déjemelos, compadre. Y están robándole a la gente. O sea, realmente son rateros con funciones, ¿no? Con uniforme. Pero la verdad es que si les dieran capacitación a ellos, deberían estar ejerciendo un control difuso, decir, no, porque voy a estar violando garantías de la gente, aunque lo diga la ley. O sea, aunque lo diga la ley, si sé que la ley es contraria a los derechos humanos de las personas. O sea, la única forma de que una ley sea contraria o una disposición sea contraria a las garantías y los derechos humanos de todos nosotros, constitucionales, es el artículo 29.
que el presidente, y que ahorita se puede aplicar, que el presidente diga, ¿sabes qué? Hay un riesgo de la pandemia, ahora sí, el que salga a su casa, pues que en la India y no sé en dónde les dan varazos, y en otros casos, y hubo otro presidente, no sé, en Tailandia, no sé en dónde, que dijo, la orden es tirar a matar al que esté en la calle, o sea, dices, oye, no inventes, pues como, ahora los van a estar hasta cazando a los que anden en la calle para que no se cunda la pandemia. Entonces, digo, eso ya son excesos. Nuestra Constitución dice que lo más que puede hacer el presidente es suspender nuestras garantías de libre tránsito, de reunión, ¿cuál otra vez ahorita rápidamente? De reunión dice, dice que ponga en grave peligro o conflicto, podrá restringir y suspender en todo el país un determinado ejercicio de garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales o de restricción o suspensión que contraiga determinada persona, como sería aquí, no salgas de tu casa, ¿no? Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose en Congreso reunido, concederá las autorizaciones. Y luego dice, todos podrán restringirse, todos menos los siguientes derechos: el de la personalidad, el de la vida, el de la integridad, o sea, que le den de palos a la gente, el de la protección de la familia, el nombre, la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, libertad de pensamiento, creencia y profesar religión alguna, así como la retroactividad, la prohibición de pena de muerte, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de desaparición forzada, la tortura o cualquier otra garantía judicial indispensable para la protección de tales derechos. Esos no te los pueden suspender ni aún el presidente, aunque estuviéramos en una época. O sea, los que normalmente puede hacer, que son estos ahorita que estamos viendo, es salir a la calle, o que no estuvieras en tu casita, o que hubiera reuniones, o manifestaciones, o bloqueos, todo ese tipo de cosas, esas sí las podrían prohibir el presidente. Pero esos son los dos tipos de controles, Eli. Ah, ok. Sí, ya, nada más es que ya entendí perfectamente. Clarísimo ya. Clarísimo. Clarísimo ya. Sí, o sea, en cuanto al difuso, sí lo tenemos convencional y constitucional, solo que requiere la omisión de aplicar la norma. Ajá. Así es. Ya. Así es. Muchas Y el gracias. otro es el constitucional es el del Poder Judicial. Y el difuso se divide también en dos, que es el de normas y el convencional. Al decir convencional, son convenios. De ahí viene la palabrita convencional, porque son convenios internacionales. Ajá. Sí, de ahí viene. Entonces, esas son, digamos que se divide en dos los dos controles. Los dos controles. Ajá, el constitucional y el difuso, y esos, cada uno de ellos se divide en dos a su vez. El de normas contra la Constitución y el de normas en contra de los tratados, y el otro es el difuso de normas contra la Constitución y, digamos, difuso de normas contra los convenios internacionales. Sí. Así es. Okay. En el primero lo resuelve el Poder Judicial Federal, punto, porque hay controversia, y en el segundo simplemente lo omite la autoridad, lo debe omitir. En eso consiste. Cualquier autoridad. Así como cualquier autoridad. De hecho, bienvenido, Adair, ya te estamos viendo aquí, Obed. Es Cesarín. Buen día. Estás conectado. Buenos días, manito. Estamos platicando algunas dudas porque pensamos que era la última clase el día de hoy. ¿Y qué crees? Que no, que es la penúltima, la última es el día 18. O sea, el 11 no vamos a tener clase, pero el 18 sí. Entonces el 18 calificamos y ponemos calificación de acuerdo al recurso que me van a mandar. Si no me lo han mandado, con calma mándenmelo, tienen hasta el día 18, para que yo los lea con calma, y ya una vez que ya los lea, ya les suba la calificación al sistema. Okay. Se podría hacer el recurso de revisión, pero basado en el que usted nos prestó. Ajá. Para lo que son las actas de infracción. Para las actas de infracción, si hubiera una demanda, una resolución de amparo que te la está negando por alguna razón, o te niega
la admisión o te niega algún acuerdo, ahí metes tu recurso de revisión. Y ahí sí, el origen sería esta acta de multa o de infracción del ayuntamiento, pero el punto aquí sería el propio recurso, ¿no? O sea, el recurso, acuérdense que es en contra de la misma autoridad del Poder Judicial Federal, en este caso el juez de distrito. Sí. ¿Sale? Okay. Entonces, si vas a interponer un recurso en contra del juez de distrito, por alguna razón vamos a pensar que si fuera amparo indirecto, ¿no? Que es juez de distrito, que te concedan o que te nieguen la suspensión definitiva. Ahí interpones tu recurso de revisión, o que te modificara el acuerdo que niega o conceda la suspensión definitiva, que eran los puntos que veíamos. Ahí lo metes. O que decidan un incidente de reposición de constancia de autos, y, a ver, déjame ver rápidamente, buscarlos. Artículo 81, aquí está. Uno, ajá, ya te dije, hasta que decidan el incidente de reposición, las que declaren sobreseimiento de la audiencia constitucional o una sentencia dictada en audiencia constitucional deben impugnarse por acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Entonces, si dictan una sentencia en contra de tus intereses en un amparo que promoviste, que el origen fue una acta de infracción, promueves tu recurso de revisión. Y este recurso de revisión, entonces ya vas a decir sobre qué va, cuáles son tus agravios que te causa, y ya ves la estructura que viene en la misma ley de amparo y en los recursos, ¿sale? Okay. O sea, lo puedes hacer de revisión, lo puedes hacer de queja, que es el otro que vimos, aquel de queja en el artículo 97. Y viene tanto para amparo directo como indirecto, ¿sale? Y si fuera indirecto, por ejemplo, también contra el juez de distrito, que te concediera o que se rehusaran a las fianzas o contrafianzas, dijimos todo el mundo de las fianzas, por ahí les platiqué algo de fianzas, o que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado, pues tú lo promueves, o que decidan un incidente de reclamación de daños y perjuicios. Ahora sí que agárrense cualquier fracción y lo inventan ahí, lo hacen. El chiste es que yo vea que dice recurso, que sí queda en una de las causales de ese recurso, ¿sí? Si es reclamación o queja, revisión, o inclusive la reclamación, revisión, queja o reclamación, o, bueno, y también voy a revisar que diga agravios, que no le vayan a poner conceptos de violación, ¿no? Que era importante, los fundamentos, y la fecha, pues si quieren ahí, no sé, o sea, entiendo que hay un garabato, ni modo que lo escaneen con una firma. Yo supongo que ya vienen firmados y demás. Eso no es un requisito, pero le vamos a poner ahí crema a los tacos del recurso para que se vea bonito, pues. Sí. ¿Vale? Es lo que voy a calificar y esa va a ser la cuestión. Pero entonces ya tienen hasta el día 18, porque el 11 no va a haber clase. Hecho, va, gracias. Ya también ya se agregó Jessie. Bienvenida, Jessie. Sí, a mí de repente se me va el internet aquí. Es que estoy en el trabajo, pero... ok. No, pues con calma. Pero si se va, me regreso rápido. Sí, Cesarín, no te preocupes. Bueno, el caso entonces estábamos platicando con Elizabeth acerca de un repasito nada más muy rápido, porque pues ya teníamos, la clase pasada pues terminamos los recursos, ya los vimos y por eso les dejé la tarea para examen. Se supone que hoy no iba a haber clase. Pero bueno, ya me corrigieron en la Unilíder que sí. Incluso se conectó el ingeniero Chavarín y la contadora en un inicio de la sesión. Y pues me hacían la corrección que no se acababa la clase. Entonces, digo, podemos estarnos ahorita lo que resta de pues ya casi van a ser 2 horas, ya vamos a terminar 1 hora. Nos podemos pasar las siguientes 2 horas platicando como repaso, dudas que más tengan. Elizabeth ya nos hizo favor de aclarar alguna ahí situación de los controles. Y lo que me faltaba decirte, Eli, para que escuchen los demás, es que les decía yo que en un principio la teoría de los controles era que había control concentrado y control difuso, pero esa teoría pasó como que a la historia.
porque decían, en vez de control constitucional, le decían control concentrado. Entonces decías, ¿y cuál es el concentrado? Pues es el mismo que ahora vemos como el número 1, el de las dos, tanto del Poder Judicial Federal. Decía, es que el Poder Judicial concentra ese control en ellos. Y también tiene que ver con la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Suprema absorbe los asuntos más importantes. Ejemplo, Florence Cassés, la francesa que fue acusada de secuestro, pues tuvo que absorber esa con su facultad de atracción, que además es constitucional, la Suprema Corte, y ahí ya resolvió el asunto de esta señora Florence Cassés. Pero en otros casos se veía esto del poder, del control concentrado, del control difuso, como mera teoría. Decían, pues el control concentrado lo tiene el Poder Judicial y además tiene en la facultad de atracción, y el difuso es la omisión que debe hacer la autoridad. Cuando llegan estos nuevos controles y dicen, pero es que vamos a ver también un control convencional. Entonces es donde ya separaron, le quitaron el nombre de concentrado. Y dijeron, bueno, vamos a dejarlo como control constitucional de normas y control constitucional convencional, que van a ser la etapa número 1 del Poder Judicial Federal, y por el otro lado los difusos, que se quedaron igual. ¿Sale? Ya. O sea, el control concentrado ya podemos decir que ya no se encuentra y solamente... Ya no se encuentra vigente, así es, ya no se encuentra vigente. Sí, ya no. Es el control constitucional. Es el control constitucional, exactamente. Ok. Sí, porque busqué y digo, no entendía yo la diferencia entre el concentrado y difuso. Sí. Pero ya, sí, ya, ok. Sí, es más, aquí estaba yo buscando unas tarjetitas. Cuando estudié la maestría en la Libre, en el año 2000, me parece que fue 2002, no miento, la de la Libre la estudié en el 2006, no, en el 2000, no, sí, en el 2002, 2003, por ahí. Todavía en esa maestría, en materia penal, nos hablaron del control concentrado y del control difuso. Y resulta que lo estoy buscando en constitucionalidad de leyes, pues estoy buscando aquí mis tarjetas de esa época. Y todavía nos daban esos dos controles. Y ya esto último, con esto de los derechos humanos y inclusive que ampliaron los conceptos, de ahí salió esto de los controles de la convencionalidad, porque hubo una controversia en decir, primero vamos a definir qué son derechos humanos, derechos fundamentales o garantías individuales. A ver, vamos aclarando. Y todos, no manches, pues es lo mismo. No, mi rey, una cosa son derechos humanos, otra cosa son derechos fundamentales y otra cosa son garantías individuales. Y por ahí empezábamos. Luego dijimos que en los derechos humanos, tenía un conjunto de prerrogativas que son universales, es decir, para todos, que son inalienables, es decir, que no se pueden enajenar, no se pueden vender, no se pueden ceder, etcétera. También decían que son indivisibles, o sea, no se puede, oye, te cedo la mitad de mi libertad y la otra mitad, no, espérate, no se pueden dividir. Otra, que son interdependientes. La afectación de uno afecta a otros derechos. Si me afectas mi libertad, entonces me afectas a lo mejor mi salud, me angustio, me da un ataque cardíaco, entonces estás afectando mi alimentación, derecho de comer, derecho de estar tranquilo, derecho a muchas otras cosas, a la salud, etcétera. Todo eso, por eso el afectar uno afectas a los demás, son interdependientes. Y la última es que son progresivos, es decir, van aumentando. Ahorita por eso decíamos que estamos en la 5ª generación de los derechos humanos, pero eso es derechos humanos, son prerrogativas que tenemos las personas por ser simplemente seres humanos. Los derechos fundamentales son derechos universales, que tienen solamente el estatus de personas o los ciudadanos con una capacidad determinada y que están reconocidos por la Constitución y por los derechos humanos. Y por último, las garantías individuales, que son... Esos son, perdón, lo último es derechos humanos. Derechos humanos, fundamentales.
Los derechos humanos, decimos, es un conjunto de prerrogativas que tienen todos los seres humanos. Ok. Ese conjunto de prerrogativas es que son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y progresivos. Ujú. ¿Lo repito? No, sí. A ver, conjunto de prerrogativas de todos los seres humanos. Universales, inalienables, No, sí, ese indivisibles, sí ya lo entendí. interdependientes y progresivos. Bueno, los derechos fundamentales son aquellos derechos universales de todos los seres humanos. ¿Sale? Ok. Que tengan una capacidad y que tienen además el estatus de personas. Ok. Los derechos entonces fundamentales es el derecho a respirar, derecho a ser libre, derecho a la propiedad. Los tres básicos es propiedad, libertad y vida. Y de ahí se dividen todos los demás. Ahora también dicen que el de la seguridad jurídica. Pero bueno, yo ahí digo, ay, ese ya lo inventaron al último, pero los básicos es propiedad, libertad y vida. De hecho, este de la propiedad, el de la libertad y el de la vida, son básicos hasta en las religiones. Por eso cuando estudiamos los que somos católicos, los mandamientos, no matarás, o sea, honrarás a tu padre y a tu madre, a pesar de que ese es más moral, ¿no? No desearás la mujer de tu prójimo, esa la deberían de quitar. Pero hay otras que son, por ejemplo, de respeto hacia los demás en todos sentidos, es decir, en cuanto a su propiedad y en cuanto a su vida, en cuanto a la libertad que tienes también. Entonces, son básicos hasta en las religiones estos tres derechos. Y esos digamos que son los fundamentales, de ahí ya se derivan otros más. Y por último, las garantías individuales. Las garantías son medios de defensa de los derechos humanos que reconoce la Constitución. ¿Sale? Ok. Entonces, los derechos fundamentales pueden a veces, que es otro de los puntos que nos hablan de los principios. Los principios son otros. Los principios, por ejemplo, de los derechos humanos son el principio de interpretación conforme, que significa que debe ser interpretada la ley en lo que más le beneficia al quejoso o a la víctima o a quien defiende sus derechos humanos. Esa es la interpretación conforme. Hay otro que es el principio pro homine, que es la mayor amplitud de beneficio a la persona y la más mínima restricción. Cuando hablamos es que este es el principio pro homine que establece la Constitución. De hecho, ahí, Ok. por ahí en la Constitución, déjame ver si está aquí en el artículo 1, dice, La mayor aplicación. ajá, dice, cuando dice en el artículo 1 de la Constitución, en el párrafo 2 dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución. Entonces, ahí estamos en la interpretación conforme, ¿sale? En ese principio. Y luego dice, y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo, cuando dice favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ahí en esas tres palabritas, favoreciendo en todo tiempo a las personas en la protección más amplia, no son cuántas, 1, 2, 3, 4 palabritas. Protección, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Eso es el principio pro homine, que es el segundo que estamos diciendo. Entonces, primero es interpretación conforme, después principio pro homine. Se le debe considerar los beneficios más amplios a una persona y la menor o la mínima restricción de estos. Luego, la universalidad. Hola, Jessy. ¿Cómo estás? Te estamos oyendo, Jessy. Nada más bájale un poquito el volumen, Jessy. Para que no se distorsione, Jessy, bájale un poquito nada más al volumen. Si me escuchas, Jessy, nada más bájale el volumen un poquito porque se distorsiona. Bueno, en lo que le baja el volumen, Jessy, entonces continuamos. Decíamos, la universalidad es
que todos los seres humanos tienen el beneficio de todos los derechos que les son propios, es decir, de los derechos humanos o los derechos fundamentales. Todos los seres humanos tienen derecho a los derechos fundamentales. Luego tenemos la indivisibilidad, lo mismo que en un principio decíamos, no se pueden dividir, no le puedes restringir, no puedes ponerlos en orden de importancia y tampoco puedes ponerles prerrogativas. Eso es que sean indivisibles. Y por último, que sean progresivos. Es decir, se van aumentando, y cada generación de derechos humanos que se establece son mayores. ¿Sale? No, Entonces, estas son... Ahora, es que todo esto salió porque Elizabeth tenía la duda de los controles, pero de aquí ya salió tema. Fíjense que está bien interesante esto que preguntó Elizabeth y que ya creo que ya quedó aclarado. Sí, o sea que los principios podrían ser interpretación conforme, el promine, ajá, universalidad, indivisibilidad y progresividad. Indivisibilidad, ajá. ¿Y el de progresividad cuál es? Que van aumentando. ¿Cómo que? Van de generación en generación. Cada generación aumentan más derechos. Son progresivos. Ya. Sí, ya. Sí. Ahorita estamos básicamente en este momento iniciando la quinta generación. Algunos libros les van a decir que es la sexta, otros que no existe esa quinta ni la sexta, etcétera. Pero bueno, la mayoría de los autores de derechos humanos dicen que ya estamos en una transición de la quinta generación. La primera generación fueron los primeros derechos fundamentales establecidos en Francia, la Revolución Francesa, la libertad y todo lo demás. La segunda generación habló de derechos laborales, básicamente. La tercera generación ya estableció situaciones de derechos de propiedad industrial, intelectual, libros, obras literarias, todo eso que vino a ser ya reciente, es decir, reciente del siglo pasado. Ya ahí se crea el INPI, el INDA y toda la protección de estos derechos, aunados a muchos más. La cuarta generación establecieron que había ya derechos de cuestiones de Internet, que estas ya son la que estamos terminando prácticamente. El derecho a tu intimidad, a que no se te publiquen fotografías si tú no las quieres, o que el novio, ya saben, típico que grabó a la novia desnuda o teniendo relaciones sin que ella se diera cuenta y lo sube a páginas pornográficas o cosas de estas. Todo esto afecta a las personas. Entonces, no nada más es una generación de derechos humanos en la que se debe de respetar la intimidad de las personas, sino la propiedad, por ejemplo, el dinero. ¿Qué pasa si yo compro vía internet, hago una transacción en todito.com, una cosa, dices, no me llega el producto, me llega equivocado, ya se quedaron con mi dinero, les tuve que dar la tarjeta y ya me metieron otras 2 televisiones que no supe? Todo este tipo de cosas ya están protegidos y se reconocen como derechos humanos de la cuarta generación. Con lo que tiene que ver con informática, ¿no? Con informática y redes sociales y todo esto. Así a grandes rasgos, porque son muchísimos más los que se van, por eso van creciendo, son progresivos. Y en este momento estamos prácticamente en la antesala ya de comenzar a hablar de una quinta generación con los derechos de las personas que tienen implantes cibernéticos, es decir, los derechos de la robótica. ¿Qué va a pasar con personas que tengan piezas mecánicas como un brazo biónico, etcétera? Siguen siendo personas, pues todo el mundo dice, claro, el hecho de que tengas una pierna, un corazón artificial, etcétera, no te quita la parte de persona. Dice, ajá, y si le siguen poniendo a las personas más cosas biónicas y son más robots que personas, también tendrán derecho, o los propios robots que parecen personas. Decíamos en una clase, robots que tienen figura de mujer y que hablan y que razonan ya platicando contigo porque tienen una megacomputadora que razona todo lo que le estás diciendo y te contesta, hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo robot, no sé, un número no sé qué.
Oye, ¿y por qué estás acá? Ah, me invitaron para hablar y demostrarles que los robots también podemos hacer ecuaciones en la mente y responder cualquier tipo de preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué eres mujer? Ah, me pusieron la cara de mujer y unas pestañas y una cara bonita, para no ser agresivo, porque me pudieron poner cara de cucaracha o de araña y sería agresivo para los humanos. Por lo tanto, hablar con una robot persona es como hablar con otra persona. O sea, te van respondiendo todo lo que les preguntas. Esos robots también tendrán derechos. Esa es la disyuntiva, porque si es que solamente es para personas, seres humanos, que somos nosotros, no puede, pero ya viene la tecnología y está avanzando tanto la robótica que por eso les digo, está pendiente esta quinta generación de ver si se aprueba o no que sean progresivos ahora también hasta para los robots, cosa que me parece ya un poquito exagerada, pero que pues es posible que surja, ¿no? Hasta aquí, Capichi. Sí, perfectamente claro, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, y de aquí, fíjense, bueno, ya ahorita que estábamos tocando este tema, los derechos fundamentales a veces, o sea, estos derechos humanos o estos derechos fundamentales a veces chocan entre ellos. Y por eso les dije que había, déjenme ver si tengo por aquí un libro, aquí está. Hay un libro que se llama, bueno, hay varios. Todos los principios de ponderación y principio de proporcionalidad. Ujú. La ponderación lo meten como un deber de ponderación y el principio de proporcionalidad. Este libro es de Fernando Silva García, de Editorial Porrúa. Ay, ya me dio hipo. Editorial Porrúa. Y tengo otro también de Carbonell, de Miguel Carbonell. Ay, no lo veo aquí, debe estar en el otro librero. Déjame ver. Justicia alternativa. Reforma de los derechos humanos, no. Ahorita lo ubico. Tengo varios de estos libros, pero no los, como tengo un relajo aquí con mis libros. Pero cuando resulta que lo que le estoy platicando ahorita, esos derechos fundamentales entran en colisión, son colisionados, y les puse el ejemplo que nos pone, les cité el ejemplo que nos da este señor, ay, se me fue el nombre, es Klaus Roxin, ahorita me acuerdo del nombre, es un alemán que dice que en Alemania, creo que sí les puse, ¿no? Del soldado, sí, no sé si Sí. recuerdan el ejemplo del soldado tullido. No. Bueno, resulta que en Alemania un soldado que perdió las piernas en una batalla en Alemania, le pusieron 2 piernas artificiales, de esos como ganchos que brincan, parecidos a lo de la película esta, que llegan unos aliens o una nave extraterrestre cerca de Hawái, y sale también un soldado así con sus piernas como de metal, estratega, ¿no? Batalla naval, ajá. Esa, la de batalla naval. En este caso, este soldado resulta que pues ya le habían dado su pensión, porque pues estaba pensionado, pues ya no iba a poder pelear, faltándole las 2 piernas, aunque podía moverse y hacer ejercicio y todo lo que quisiera con sus piernas artificiales. Pero resulta que el ejército en Alemania necesita y crea de repente unas clases para los soldados que sepan que en caso de guerra, si llegan a quedar mutilados, psicológicamente sepan cómo afrontar esa mutilación, como unas clases de psicología, para saber qué hacer en caso de que les pasara algo similar a las de este soldado. Y entonces decían, bueno, ¿y quién les va a impartir las clases? Y no, decían, pues un psicólogo sí, pero pues no ha sufrido lo que en vida, ¿no? Bueno, ¿y por qué no llamamos al mismo soldado que ya tenemos ahí, por ahí, que le faltan las piernas para que dé clases? Perfecto, lo contratan de nuevo, él dice que sí, y entonces se enteran los medios
de comunicación, ya ven que son un poquito chismosos, se enteran la televisión en Alemania, una cadena de televisión y revistas, y publican la nota de que un soldado tullido, así le ponen, soldado tullido, regresa al ejército. Y ya ponen la nota, un soldado que perdió las piernas en batalla y que tiene 2 piernas de metal, fue requerido para ingresar al ejército, a dar cursos a otros soldados, para efecto de que en el futuro sepan qué hacer y cómo afrontar los problemas psicológicos, bla, 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 bla. Cuando sale la nota, este soldado se ve afectado. Dice, bueno, ¿por qué me ponen tullido? Si no estoy tullido, o sea, eso es ofensivo. Me han puesto soldaditos sin patas, otra cosa, pero ¿por qué me ponen tullido? Y entonces los demanda y ellos defienden. Y él dice, yo tengo un derecho al honor, me están afectando mi imagen. Ese es mi derecho natural que yo defiendo, o derecho humano. Y los de la prensa dicen, sí, pero nosotros también tenemos derechos fundamentales, como el de la información, y la gente tiene ese derecho a estar informada. Luego entonces chocan los dos derechos, chocan tanto los derechos del soldado con los derechos de la cadena de publicidad o de medios masivos de comunicación, de televisora o revista. Y entonces el juez dice, cuando un derecho fundamental o humano choca contra otro, debemos sopesarlos, debemos ponerlos en una balanza. Y ahí es donde viene el deber de ponderación. Ponderar significa equilibrar. A ver, ¿cuál pesa más que otro? Y el que pese más, a ese, de acuerdo a un principio de proporcionalidad, le vamos a conceder la razón a uno y la razón al otro, pues no, aunque tenga un derecho. De ahí entonces que surge el derecho que pelean los padres por ver a sus hijos, pero que está también colisionado con el derecho de recibir alimentos, ¿no? Muchos dicen, bueno, yo voy a dar alimentos si veo a mis hijos, si no los veo, ¿cómo sé que los alimentos que le mando a mi esposa o a mi ex esposa están siendo aplicados para mis hijos? Porque yo no veo, yo le mando el dinero y ella se la pasa en el gimnasio con el instructor, a lo mejor hasta se acuesta con el instructor, ya le compra carro nuevo y todo, y mis hijos ahí chillando de hambre, sin zapatitos, todos con los mocos de fuera. Entonces, no, pues no. A ver, espérate, una cosa es que págalo en especie, ¿no? Le diríamos los abogados, dale medio kilo de ham, no le des dinero, ponle en la puerta o ponle una chara, así como ahorita ya vienen a dejarnos la comida, ¿no? A casa. Ahora mándale 1 kilo de jamón al mes, 2 tapas de huevo, un par de zapatos, que le dé jamón al instructor o que le dé los zapatos de los niños al instructor, la vieja esta, la ex esposa, ¿no? Y así te desquitas. Digo, eso lo hacemos los abogados y recomendamos hacer eso. Pero pero ¿qué pasaría ahí? Es que se están colisionando los derechos. Yo tengo derecho a verlos. Y el niño y la esposa, ya él tiene derecho a recibir alimentos. Siempre se están colisionando derechos humanos. Y ahí es donde se aplican estas teorías de la ponderación y de la proporcionalidad. Hay que pesar en una balanza qué derecho humano es más fuerte que otro, y entonces ahí sí ya aplicas una resolución. Este libro que les digo, sí se capta hasta acá, sí me expliqué. Sí, sí. Te están riendo de que se fue con el instructor la señora. Pero eso no pasa aquí en México, eso nada más en Holanda, en Noruega, en Finlandia. Aquí en México no. No digo. Déjenme ver si tenía yo por aquí alguna tarjeta de derechos colisionados. No, tengo características de la prueba. Es que hasta acá llegaban estas tarjetas. En el libro que les comento de Fernando Silva García, que lo tengo aquí, déjame ver, hay una... ok, hay varios, los tengo con unos post-it indicando qué es lo importante de algunas hojas, porque dice que son resoluciones
son resoluciones. Dice, voto particular del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA en acción de inconstitucionalidad 11 del 2009, penalización absoluta por la interrupción del embarazo. Y entonces empieza a ver aquí, si yo tengo derecho a mi cuerpo, quien la demandó, pues dijo sí, pero también el bebé tiene derecho. Entonces hay una colisión de derechos, el derecho a la vida o el derecho a disponer de tu cuerpo y matar a ese bebé. Y ahí empiezan todas las discusiones. Fíjense cómo lo vemos ya desde otra perspectiva con esto de la colisión de derechos, ¿no? Genocidio, trabajo en casa, hay unos acá, riesgo de trabajo. Dice, tendrán derecho a la pensión en términos de lo dispuesto por los riesgos de trabajo que prevé la ley del ISSSTE, en cuanto al gobierno de transferir al instituto los recursos necesarios para fallecimiento o sobrevivencia de familiares, aun cuando se encuentren en casa. Fíjense, esto está actualizado para ahora. Este libro es del 2012 y ya está adelantando. No se imaginaron que en el 2020 íbamos a estar en trabajo. La pandemia. Sí, qué curioso, o sea, hay resoluciones que vienen aquí en este libro, y luego el derecho a la ponderación, derecho a la vida, dice, derecho a la información pública contra derecho a la vida privada de los sindicatos, caso de cuotas sindicales de Pemex. Ese es otro caso particular. Y así van poniendo, hay uno creo que de un militar que era medio jotito y que quería entrar a la zona militar y no lo dejan. Entonces se queja, dice, ¿por qué me discriminan por ser medio rarito? Y le dicen, seguramente que porque se tiene que bañar, los otros se les vaya a caer el jabón y se les vaya a antojar o algo. Y y alguna cosa de estas. Por eso yo creo que no lo van a admitir en el ejército. Pues. Pero bueno, hay varios temas en este libro, ya no le sigo leyendo, porque si no, nos seguimos metiendo en más broncas. Pero bueno, son casos de ponderación y de proporcionalidad. Igual el de Carbonell, el de Miguel Carbonell, también son puros casos prácticos, de cómo chocan o se colisionan unos derechos con otros derechos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, ya entramos ahora con otro tema, gracias a Eli, pero estuvo bien, ya aprendimos. No, la verdad sí, no, la verdad, Eli, es que estuvo muy bien esa, porque sí, también es importante que tengan bien clarito esto de los controles convencionales, y saben dónde yo, por ejemplo, yo ya los había más o menos entendido. Cuando me clarificaron la diferencia entre ambos controles, tanto el difuso como el control constitucional de normas y convencional, de los otros dos difusos, fue en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque en la Corte Interamericana hablaron muchísimo sobre los dos, los controles convencionales y los constitucionales, así como los difusos. Y decían, es que de cualquier forma, cualquier ley, de cualquier país que esté violando o que esté en contra, una de dos, o le pegas por tus tribunales federales o la dejas de aplicar, porque si la aplicas incurres en responsabilidad. Y es ahí donde muchos de nosotros también tenemos un nicho de acción. Si nos dicen, que me agarró un retén, así, pues vamos a presentarle una queja al funcionario. ¿Quién es? Pues para empezar, al director de tránsito. Y a los mismos de tránsito, a los policías, si tienes el número de patrulla, les presentas una queja. Ellos, cuando comparezcan ante la autoridad interna, ya sea Contraloría Interna o Asuntos Internos, o cualquier Contraloría que les manifieste una especie de sanción por las conductas que cometen como funcionarios públicos o como servidores públicos, tú vas a argumentar tu queja en el sentido de que no respetaron el control difuso, constitucional o convencional, cualquiera de los dos, aplicando una norma que te estaba afectando tus derechos humanos. Y si de ahí no te sales, los van a sancionar. Obviamente, digo, otra cosa es que se acerquen contigo tras bambalinas, tras puertas, ¿no? Afuera en la calle y te digan, oiga, ya bájale, no seas así, me van a castigar y me van hasta suspender de mi chamba, voy a perder mi trabajo por tus ondas. Pues me pediste lana, se te ocurrió bajarme un dinero, se te ocurrió detenerme sin ninguna
funciones sin ninguna facultad, violando mis derechos humanos, pues ahora va de regreso, mira, ya me hiciste gastar en esto, dame 10,000 pesos, oye, pues nada más te pedí 1,500, pues si quieres, porque soy abogado o porque mi abogado me lo tengo que pagar también honorarios, ¿no? No, mira, ahí está, ya ahí muere, toma la lana y ya desístete. Y también, digo, no se trata de cobrárselas en chino, sino de hacer justicia, pero pues también va aparejado. A veces los mismos servidores públicos luego ya te están pidiendo, oye, no, ya bájale 3 rayitas, no seas así, esto y lo otro, mira, no voy a ser tu cuate para toda la vida, lo que sea, con tal de que le bajes, porque es otra arma que tenemos también los abogados, ¿no? Para poder frenar a las autoridades. ¿Sale? Ah, ya encontré la tarjetita donde viene el control constitucional de normas, convencional de normas, el amparo. Y el amparo es por inconstitucionalidad de normas o inconvencionalidad de normas. Fíjate, me faltó esto decirte, Eli. El amparo puede ser por inconstitucionalidad de normas, ahí vas con el primero, estamos hablando del uno, del Poder Judicial Federal, o también amparo por inconvencionalidad de normas, cuando va en contra de esa norma de un tratado internacional. Ahí es el amparo. Y luego tengo la tarjetita, los otros dos, el número 2, que es control difuso constitucional de normas y control difuso convencional de normas. Y luego dice, cualquier juez ordinario, autoridad, funcionario o cualquier otro servidor público, lo único que debe hacer es dejar de aplicar únicamente, así lo tengo en rojo, y dice, no se aplica ninguna norma que vaya en contra o de la Constitución o de los convenios o tratados internacionales. Así lo tengo en resumen, fíjense, en una tarjetita, ya la encontré. Y lo mismo que habíamos dicho, que son derechos humanos, que son derechos fundamentales y que son garantías individuales. Las garantías aquí me pone obligaciones más o menos, mayores o menores, que derivan de un derecho reconocido por la Constitución. Sí, porque al final, si vemos el artículo 1, dice esta Constitución reconoce, ¿no?, los siguientes derechos humanos, y así es como está dividida. Pero sí, ya encontré la tarjeta al final, miren. Bueno, entonces ya vimos lo que es estos controles, ya también vimos ponderación y proporcional. Dime, ¿ibas a decirme algo, Jessy o Adair? O Eli. No. No, no, si no, nomás te acercas a mi cara. No. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos platicar? Es que tengo varias tarjetas de derecho de procesal constitucional. Esto recuerden que derecho procesal constitucional, que es parte de su maestría, y que ya lo han de haber visto, tiene que ver desde un inicio por, primero, cómo está dividida la Constitución, qué tipos de constituciones tenemos. ¿Sí vieron todo eso ya en alguna clase? Los tipos de constituciones, de dónde viene el famoso, dice aquí, cómo nace el control difuso, de dónde nace, fíjense. Aquí está la historia de por qué le llaman control difuso, ya encontré una tarjeta más. Hay las características de las constituciones y de los tratados internacionales, las garantías y el derecho procesal constitucional, aquí está. ¿Quieren les platico un poquito de esto? Sí. A ver, ahí les va. Vamos a ordenar las tarjetas. Esta es la número 14, esta es la número 13, 12, 11, 10, 9, 8. Aquí creo que empezó. ¿Qué otro será? A ver, definición de derecho constitucional. Hay varios, según mis resúmenes. Y esto es para hablar de los derechos fundamentales y del control constitucional, del derecho procesal constitucional, que es lo último, la última tarjeta prácticamente dice, las garantías constitucionales integran el new le puse, derecho procesal constitucional, ¿sale? Estas garantías son el juicio político, las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, ya dijimos, ahí están los controles, el número 1, ¿sí?, de normas o de convenios internacionales.
procedimiento investigatorio, juicio de amparo, que es el que tenemos como materia, y por último, el juicio de revisión constitucional electoral. Ah, bueno, y las comisiones de los derechos humanos, dice, esa es otra forma en que deben de respetarte tus derechos humanos. Pero antes de esto, dice que la historia del derecho como difuso, dice, al principio dice, bueno, el derecho constitucional, ¿qué es? En amplio sentido, identifica el derecho de la Constitución, ¿no? En principio es un orden jurídico, es decir, la totalidad del derecho, en un sentido amplio. Y en un sentido estricto, ¿iban a comentar algo? No. Y en un sentido estricto, voy viendo también la pantalla con ustedes por si me ponen manita o si necesitan algo. El derecho, en el sentido estricto, dice aquí, es una disciplina que estudia las normas que configuran la forma y el sistema de gobierno, desde su creación, su organización, sus atribuciones y sobre todo las garantías individuales para que una persona tenga seguridad jurídica y también el propio Estado. Entonces, aquí nos están hablando pues de los elementos, ¿no? Del Estado que dijimos desde un principio. ¿Se acuerdan cuando vimos la Constitución con una rayita larga? Y decíamos, toda esta es la Constitución, y está dividida en parte dogmática y en parte orgánica. Y ahí dijimos del 1 al 29, del 29 al que era al 30 y... A ver, déjenme ver si tengo por acá la rayita, porque ya se me está cuatrapeando la idea del 1 al 29, del 29 al... Ay, caray. Lo tenían por acá. No tienen por ahí su... Ya que lo acabo de ver. Aquí está, del 1 al 29, del 30 al 38, ¿no? Que son las personas. Sí. Del 30 al 38, que son las personas. Del 39, 40 y 41, dijimos que era el núcleo de la Constitución. Del 42 al 48 está el territorio. Y del 49 hasta el 136, que es donde termina, están los tres poderes, tanto ejecutivo como legislativo como judicial. Y decíamos, ahí viene la teoría de los pasteles o de la teoría del pastel o del residual, ¿no? O del queso, en donde toda la federación tiene prácticamente todos los artículos desde el propio artículo 49 hasta el 136 y solamente unos cuantos artículos y unas cuantas rebanadas de este pastel o de este queso le tocaron a los estados. A los estados le tocó la rebanada 116, al municipio le tocó la rebanada 115, que es el artículo 115, a la Ciudad de México le tocó la rebanada número 122, ¿vale? Y algunas prohibiciones que están en el 117 y 118. Pero de ahí así se repartieron todo el queso es para la federación y solamente unas rebanaditas le tocan a los municipios, a los estados y al distrito, bueno, al distrito federal ya no es, a la Ciudad de México. Y bueno, también decíamos que la única parte jurídica que era el 133, que es donde surgen los convenios, los controles convencional o difuso, ahí entran en el 133, en la interpretación del 133 es su origen constitucional. Y bueno, decíamos que la población, territorio, poder público y orden jurídico son lo que integran, son parte fundamental de la Constitución. Luego entonces, esto que les estoy platicando de las características o elementos del Estado son importantes porque la Constitución, dice aquí, es la que viene a organizar de acuerdo a estos principios de personas, territorio, población, orden jurídico, como una constitución a todo un gobierno federal. Entonces, así es como está
O sea, el fundamento de los controles es el 133. Ajá, fíjate que es el 133. De hecho, es muy sencillo. Aquí lo tengo a la mano. Te lo leo nuevamente. Y es cuestión de interpretación, ¿eh? Porque no te va a decir, debe haber este control y este control. Simplemente dice, es un párrafo pequeño, dice, esta Constitución, o sea, nuestra Constitución política, las leyes del Congreso de la Unión, estamos hablando de las leyes federales que emanan de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, ¿sale? Estamos hablando de los tratados internacionales, celebrados o que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Entonces dice, la Constitución, las leyes no, porque las leyes son secundarias, aunque digan las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, porque la misma Constitución reconoce en un 123 que es el derecho al trabajo, y de ella emana la Ley Federal del Trabajo, por decir algo. Aquí en la punta de la pirámide de estos controles está primero la Constitución y a la par te está diciendo que están los tratados internacionales. Dice que estén celebrados de acuerdo a la misma, celebrados o que celebren el presidente de la República con la aprobación del Senado. Dice, serán ley suprema de la Unión. Y luego, ¿dónde vienen los controles? Punto y seguido, donde está aquí. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario. O sea, si hay una disposición en contrario, tienes que arreglártela. Aquí está el difuso. Dice que puede haber en las constituciones leyes o de los estados, ¿sale? Entonces, la supremacía, esto quiere decir que la supremacía de la Constitución va mucho más allá de un orden jurídico. La Constitución es la ley suprema junto con los tratados internacionales. Y de acuerdo a la ley, de acuerdo al Poder Judicial, solamente el Poder Judicial Federal puede resolver las controversias de acuerdo a la propia Constitución que surjan de una ley o de una norma secundaria en contra de la propia Constitución o en contra de los tratados internacionales. De ahí viene entonces el fundamento de los controles constitucionales, y más abajito en el siguiente rengloncito dice, los jueces de cada estado arreglarán a dicha constitución, leyes o tratados a pesar de las disposiciones en contrario. Te está diciendo, deben ejercer un control difuso. Te lo están así, por eso es de interpretación. Te está diciendo la Constitución, tienes que desaplicarla. Si tú eres juez, debes aplicar la Constitución, los tratados y las leyes. Salvo, dice, a pesar de lo que haya en contrario y que pueda haber en esas constituciones o leyes de los estados. ¿Por qué? Porque te habla de constituciones estatales o leyes estatales o municipales. Entonces, si alguna disposición secundaria va en contra de tu constitución, de los tratados internacionales, tu juez debe someterla. ¿Sale? Sí, lo dice, tal cual. Por eso es bonito esto de constitución, porque a veces tenemos que interpretar mucho los artículos. Yo siempre confundía 14 y 16, que ya les he dicho varias veces en clase. No confundan 14 y 16. 14, actos privativos definitivos de derechos. 16, actos de molestia. El 14 dice, nadie podrá ser, bueno, empieza hablando de la retroactividad, pero eso es otro tema. Nadie podrá ser privado. ¿De qué? De no puede ser privado de nada de esto. A menos que, ¿qué? A menos que haya un tribunal previamente establecido en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Demanda, contestación, pruebas, alegatos, sentencia. Entonces, esos son los privativos. Oye, y los de molestia es el 16, que es diferente. Nadie podrá ser molestado. ¿En qué? En tu persona, papeles, pausas, a menos que, ¿qué? A menos que la autoridad funde y motive la causa legal de ese acto de molestia. Entonces, sí, no van a violarte ese derecho, ¿no? O sea, por eso es bonita la Constitución, porque a veces los leemos y como que no le entendemos mucho a los artículos, pero si aprendemos la interpretación o la teoría que viene atrás, se te queda ya pegado para siempre. En tu mente se te queda el ejemplo. Bueno, entonces decíamos de la Constitución, por qué se define así, porque están hablando de los elementos y las características, ¿no? Del Estado, que es soberano, que tiene una sumisión al propio derecho y que incluso sus últimos artículos de la Constitución
por aquí viene el 136, ahorita lo vemos, tiene su sistema de autodefensa. O sea, él sí es antivirus del cólera y del coronavirus y de todos los virus que pueda haber. Dice el 136, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión interrumpa su observación. Imagínense una rebelión, así que todo el pueblo de México dijéramos, odiamos a Obrador, vamos a matarlo todos. Somos, ¿cuántos millones de mexicanos somos contra cuántos lo pueden defender chairos? No, bueno, sí, ya hay muchos, ¿verdad? Todavía. No, pues todavía no podríamos hacer eso, pero si fueran muchos, que quedaran pocos chairos, así como Venezuela, ¿no? Que quedaran pocos chairos y que lo cubrieran, no toquen a nuestro Dios, Andrés Manuel, no lo toquen, por favor, es el hijo de Jesucristo reencarnado y de Yahvé y de lo que sea. Sí, pero es un imbécil que nos está llevando a la ruina como país. No. Dijo que nos cae como anillo al dedo el coronavirus ahorita. Pues le cae a él, porque como está hecho un desmadre el país, ya con esto se justificó. No, pues a toda madre, para él sí le cayó como anillo al dedo. Lo malo es que lo dijo en público. Entonces, imagínense que hiciéramos una rebelión todos, que nos armáramos y madres, que fuéramos hasta Palacio, así miles de millones de gentes, y lo sacáramos y lo crucificáramos. Dices que es el Hijo de Dios, pues órale, crucifíquenlo. Y madres con sus clavos ahí, Andrés Manuel, Señor, espero que me revivas en el reino ni madre, yo te recibo, a ratos como recibir al chamuco, vas para abajo. Entonces, ese estado de rebelión podría suspender garantías de la Constitución o derechos. No, la Constitución se conserva aún con rebelión, aún. Mande, sí, dígame. Dime, mente. ¿Iba a decir alguien algo? ¿A comentar algo? No. Oye, una palabrita por ahí. Que me dijo, yo soy Chairo. No, es cierto. Alguien es Chairo por aquí. No, ya no voy a agarrar a López Obrador, de veras. De mi puerquito, de mis ejemplos. Imagínense entonces que no perderá fuerza ni vigor por rebelión, por cualquier trastorno público. Y dice, contrario a los principios que ellos sancionan, luego el pueblo recobre su libertad, se establecerán su observancia y arreglo a ella. Las leyes en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados, así quienes hayan figurado en el gobierno emanado de la rebelión y quienes hayan cooperado para esta. O sea, la propia Constitución tiene su antivacuna contra cualquier intento de desaparecerla. O sea, no tiene forma ningún acto de los humanos en México, de mexicanos, que pudiéramos hacer desaparecer nuestra Carta Magna, porque de hecho es ejemplo para muchas otras constituciones de muchas partes del mundo, es de las mejores constituciones que hay, aunque la hayan parchado varias veces, y la hayan modificado y la hayan violentado ¿cuántas? Creo que más de 500 veces ha sido violada la pobre. Yo hubiera ido a delitos sexuales a denunciar a los legisladores que la han violentado tantas veces, pero si fuera el caso. Pero lo cierto es que sí, pobrecita Constitución, la han modificado mucho. Algunas modificaciones sí interesantes, bastante buenas, algunas que van con nuestros tiempos. De ahí entonces que lo que le estaba platicando, las teorías, surgen varias teorías de acuerdo a las constituciones. Dicen, es que hay unas constituciones, la de México es la más perfecta. Dice, pero hay constituciones escritas y hay algunas, por ejemplo, no escritas, ¿sale? En algún país por ahí que tengan, inclusive constituciones rígidas o flexibles, o algunas que son utilitarias, o algunas constituciones que son ideológicas, algunas otras que son, dice, por ahí tengo un ejemplo, dice, es que hay constituciones que son chalecos a la medida. O sea, las crea el propio gobierno para sus propias cuestiones, ¿no? Para su propio interés, para su propio beneficio, que es más o menos lo que está haciendo Chávez con su país. Dice que su constitución y bla, 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 pero lo cierto es que
sí está medio descerebrado el pobre hombre. Ahora ya lo tachan de terrorista y quién sabe qué vaya a pasar en estos momentos, porque creo que ya hay buques de guerra en las costas de Venezuela de los gringos, porque ya lo tachan de terrorista, de alguna forma lo quieren derrocar. También tenemos, en cuanto a estas cuestiones de la Constitución, el origen del control difuso, que es lo que le platicábamos con Elizabeth. ¿De dónde nace el control difuso? Dice, el control difuso fue una teoría que surge del propio artículo 6º o enmienda 6ª de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense qué curioso. Ese control difuso dice, esta 6ª enmienda, la Constitución y las leyes expedidas por esta Constitución norteamericana será ley suprema, que es parecida a lo que dice nuestro artículo 133. Dice, y todos los jueces de los estados de la Unión Americana podrán, a pesar de cualquier acto en contrario, dice, cualquier acto en contrario se omite, o en contra se omite. Algo así, es que es la traducción en inglés. Dice, entonces, nosotros en México, dice, copiamos el control difuso. Y entonces decíamos, a ver, para nosotros no solo un tribunal puede reflexionar y concluir si algo es constitucional o no, es decir, que una ley vaya en contra o no de la Constitución. Por eso el Poder Judicial Federal será el que resuelva. Sin embargo, en el control difuso, únicamente las autoridades deben dejar de aplicar esas leyes por considerarlas contrarias a la Constitución. Así nomás lo dice. Obviamente, cuando esto yo lo escribí, que estudié la maestría en el 2002, todavía no estaban todas las teorías del control difuso internacional, convencional, ni difuso convencional. O sea, todavía no había tanto de leyes o tratados internacionales, a pesar de que ya el propio 133 ya lo establecía. Luego dice, hubo una propuesta del PAN, del Partido Acción Nacional, para regular el 103 y 107 constitucional, en las cuales expresan dudas razonadas sobre la constitucionalidad de las leyes. Y dicen, no se puede declarar la constitucionalidad ni dejar de aplicar una ley sin antes plantearla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, hubo una tesis del ministro Castro en la que dice, a ver, señores, simplemente el control difuso, que son todos los jueces ordinarios, locales, federales, todos, absolutamente todos, deberán desaplicar la ley que vaya en contra de la Constitución. Desaplicarla. No la apliquen únicamente, pero jamás podrán hacer ustedes declaratorias de inconstitucionalidad, ya que esas declaratorias se llaman sentencias propias y exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjate qué origen tan bonito. O sea, efectivamente, de ahí se dividen las dos formas, ¿no? Que platicábamos con Elizabeth hace ratito. Ahí ya están bien claritas, y el ministro Cosío fue el que habló después de que el PAN, el Partido Acción Nacional, quería que se hiciera una reforma en el 103 y 107 para que nadie pudiera aplicar esas leyes que iban en contra de la Constitución, y que su origen viene a ser el artículo, la enmienda 6ª de las gringos. Fíjense qué curioso. Y luego ya viene otro tema que dice, ¿por qué los tratados internacionales están por encima de nuestras leyes federales y locales? Y aquí viene la explicación, dice, bueno, se interpreta el artículo 133 que se deriva de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, que comprometen a todos frente a el derecho internacional. Y luego ya vienen las características de los tratados internacionales, y por último las garantías que ya les había dicho. Creo que esto es básicamente todo. Ay, estoy viendo que ya nos queda un minuto. Seguramente en un minuto nos corta el sistema. Qué bueno que me di cuenta del reloj, porque son 12:39. ¿Terminaremos a la 1 o a las 2? Se supone que es a las 2, ¿verdad?
Sí, porque son 12:39. Aquí se supone que son 3 horas. Bueno, vamos a ver, si no nos corta antes, seguimos, y si no ya nos vamos hasta 1 hora más. Si es que se sienten cansados, eso díganme, igual iré cortando, porque finalmente el curso ya lo habíamos terminado. Aquí es nada más una plática para recordar y pues sacar a algunas cuestiones y algunas características muy interesantes de lo que es nuestra Constitución y nuestro tema, ¿no? Que es derecho constitucional, y a lo mejor les decía yo a Eli hace ratito que si querían algo de derecho penal o algo también lo podíamos platicar, pero no sé cómo se sientan. Ya dieron 12:40 y no nos han cortado. Entonces, díganme qué quieren que sigamos viendo esto. Tengo muchísimo material, o sea, puedo seguir platicándoles muchas cosas de estas, o quieren de otra materia, díganme, o quieren ya descansar, le cortamos, y bueno, yo ahora más le digo al ingeniero Chavarín, ya cerré la sesión, ya habíamos acabado, ya nos aventamos 2 horas, como loros aquí platicando, pero la clase y el curso ya lo terminamos, y ahora más es el examen y ya. Les recuerdo, porfa, mándenme sus recursos a mi correo electrónico para que les pongan calificación, o sea que el día 18 que nos conectemos, ay maestro, es que yo no pude, porque ya viene Semana Santa, y todos lo vamos a rezar en casita, pero también vamos a hacer nuestros trabajos en casita. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algún otro tema, muchachos? Por mi parte no, digo, ya eso era la única duda y comentarios en cuanto al control convencional y nada más. Ok, Eli. Entonces, ¿quieren que hasta aquí lo dejemos, compañeros? ¿O tienen algo más? César, si quieres que platiquemos algo, o Jessy. Eli, pues ya salió con su duda, ya todo, o quieren que siga platicando otras cosas y nos agotamos la otra hora, o ya tienen otras cosas que hacer, tienen alguna actividad, pues adelante, digo, ahora tienen que ir a la sala, al comedor, a la cocina, a preparar algo, a ver memes, lo que sea. No es tarde para ir a la sala. A ver qué dijo López Obrador ahora, qué va a decir mañana, porque se supone que mañana va a dar una cuestión importante en cuanto a las medidas económicas que va a plantear. A ver realmente qué pasa, porque sí está cañón. Entonces, nada más. ¿Quieren No, que sigamos o sigo platicando algunos otros temas? Lo que ustedes me digan, ¿eh? ¿O quieren que hasta aquí corte la sesión? Digo, no pasa nada. Yo la corto y ya le había yo dicho al mismo ingeniero Chavarín que ya habíamos terminado, tenemos la idea que hasta por eso nos habíamos apurado. O tienen alguna otra duda, alguna otra cuestión que pudiéramos platicar o que pueda. Digo, aquí yo tengo todos mis libros, todo mi material, y puedo seguirles platicando de todo lo que quieran. Quieren, les doy clases de inglés, les platico la historia de Cuba. Es que estoy viendo un libro de Cuba para principiantes, toda la historia de Cuba, los cubanos, pobrecillos, de ver si han sufrido. Está interesante esto. Voy a la mitad. Pero está interesante toda la cronología de cómo todos los países habían querido someterlos. Son lecturas interesantes. Entonces, aquí lo dejamos, compañeros. Te díganme, porque es por mayoría de votos. Jessy. Yo no tengo problema. ¿No tienes problema en que cortemos o en que sigamos? En que cortemos no tengo problema. Ok. Adael, ¿quieres que aquí cortemos? César, perdón. Pues, César, Jessy. Sí, yo por mi parte yo creo que ya. Ok, Jessy también. Estoy de acuerdo. Muy bien, Jessy. Jessy se fue a desayunar y nada más dejó abierto el micrófono. Jessy ni está. Bueno, dijo, ay, ¿qué sigue hablando el señor? Yo voy a hacer otras cosas, voy a trapear. ya levantó la manita. Nos vemos el próximo 18. Cesarín, Jessy, si me estás oyendo, y Eli. Nos vemos el próximo. Sí, Jessy, a ver, adelante. ¿Estás de acuerdo, Jessy? Ya levantó la manita Jessy. O sea que sí está presente.
Bueno, entonces nos vemos el próximo, nos conectamos el próximo, porque no nos podemos ver, el próximo 18 de abril, en la mañanita a las 11 de la mañana. Ya nada más seguramente pues para darles las calificaciones, nos conectamos, les doy las calificaciones. Lean, si tienen alguna duda, de una vez la aprovechamos ese día 18. Si tienen algún otro tema, si quieren algo de penal, digo, a mí no me incomoda, al contrario, me fascina. Yo parezco perro, como los perros que ladran y ladran, y ladran, yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y no me canso. Además tengo mi té de limón aquí juntito, bien rico, y con eso me refresca la garganta. Entonces, sin ningún problema podemos seguir hablando de cualquier tema, pero vayan pensándole qué es lo que quieran para el día 18, y si no, nada más damos calificaciones y pues hasta ahí. Pórtense bien, cuídense mucho, por favor, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, y pues nos estaremos viendo. Gracias, muchachos. Gracias, bonito fin. Gracias, profe. Bye.